Que el Señor les bendiga, hermanos. Buen inicio de semana. Eh, esta semana me dieron el privilegio a mí de compartir con ustedes las cápsulas. Espero que sea de bendición como lo fue conmigo. El tema que vamos a desarrollar en esta semana es el perdón. Quiero que me acompañen a un pasaje, bueno, a dos pasajes de la Biblia, que es Colosenses 3:13, y dice así: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. ¿Por qué me enfoqué en este tema en esta semana sobre el perdón? Pues quiero contarles mi testimonio o parte de mi vida. Yo crecí en un hogar donde mi papá le pegaba a mi mamá. Desde que tengo uso de razón, yo tenía como 13 años cuando yo estaba en la sala y mi papá y mi mamá, pues era algo normal para nosotros que estuvieran discutiendo siempre. Y en esa mañana ellos estaban discutiendo y yo solo escuché que mi mamá salió discutiendo con mi papá al patio y solo escuché un golpe. Entonces yo salí corriendo y cuando yo salí corriendo lo primero que vi fue a mi mamá tirada en el suelo y entonces eh, a mí me dio un coraje ver a mi mamá ahí y, y yo entré a la casa y lo primero que alcancé fue un cuchillo. Entonces agarré el cuchillo y yo salí corriendo detrás de mi papá. Y me acuerdo que en esa ocasión pasé casi que al frente de la casa de mi abuelo y mi abuelo cuando vio que yo iba corriendo a mi papá con el cuchillo, eh, mi abuelo logró quitarme el cuchillo. Me aventó en la pared y logró quitarme el cuchillo. Y entonces en esa ocasión recuerdo muy bien que mi abuelo, entre todo lo que me insultó y todo, él me decía que nosotros las mujeres habíamos crecido para soportarlos, para que ellos nos pegaran, para que nosotros aguantáramos sus infidelidades. Y entonces a mí en ese momento, hermanos, me entró un coraje, un odio, eh, híjole, entraron muchos sentimientos en mi vida. Y, y recuerdo que yo regresé bien molesta con mi mamá y le empecé a decir que ya era suficiente para que ella aguantara a mi papá, que él no podía seguir tratándola como la trataba. Y recuerdo que en esa ocasión mi mamá me dijo, no te metas en las cosas de adultos, me dijo ella. Entonces yo le dije, mira, yo no lo quiero ver acá porque no sé qué vaya a pasar. Mi papá estuvo como una semana de no llegar a la casa. Y recuerdo que en esa ocasión mi mamá, como a la semana, mi mamá habló con nosotros, porque nosotros somos 3 hermanos, y habló con nosotros y nos indicaba de que mi papá iba a regresar, que era la decisión que ella había tomado. Y entonces, a mí nunca se me va a olvidar que yo me puse a llorar en mi cuarto y yo le decía a Dios, ¿por qué permites todo esto? Pero pasaron los años, pasaron muchos años, hermanos, de este proceso. Conocí a mi esposo, él me empezó a llevar a los caminos de Dios y, y estuve con él, me llevó a buscar de Dios cada día más y recuerdo que en un seminario de liberación, me acuerdo que la persona que estaba predicando, él decía, hermanos, dice, si hay alguien que te haya hecho daño, y empezó a mencionar nombres y si tu papá te hizo daño, si tu mamá te hizo daño, si tu hermano te hizo daño, y empezó a mencionar un montón de cosas. Pasa al frente, indicaba él, vamos a orar por ti para que tú puedas perdonarlo. Y recuerdo que yo no dudé en pasar al frente y yo le decía, Señor, yo en ese momento, hace muchos años, yo abrí la puerta en mi corazón para ese odio, para ese rencor, pero yo hoy suelto perdón sobre mi papá. Suelto perdón sobre todos aquellos que me hicieron daño.
Y empezó a venir a mi mente todas esas personas que me habían hecho daño. Y, y recuerdo que, que oraron por mí. Y según yo, había perdonado. Creo que ya se me cumplió el tiempo, hermanos. Seguimos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.